Muy bien. Vamos a empezar el texto. Ese es el tema que hemos escogido para esta ocasión. El pastor me dio la oportunidad de compartir un estudio bíblico y me siento privilegiado con la oportunidad de hacerlo. El texto que quisiera dar lectura se encuentra en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por la presencia de los hermanos, amigos, visitantes, y la oportunidad que tenemos de escudriñar tu palabra. Danos entendimiento en el nombre poderoso y fuerte de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ahora y por los siglos. Amén. Amén. Los idiomas hablados en el mundo entero, ellos normalmente tienen dos dimensiones. La primera dimensión representa el significado natural de la palabra. Por ejemplo, agua pluvial. Cuando miramos esa expresión, agua pluvial, hay personas que todavía no reconocen el significado. Pero la palabra pluvial es una palabra derivada del latín, pluvia, y la PL latina entró en el español como doble L o L, que es la palabra lluvia. Hay otras palabras que entraron en la lengua española de la misma manera. Por ejemplo, hay la palabra plano, que es llano. La palabra pleno, lleno. Y así por adelante. Y estoy en esa introducción preparándoles para el estudio de esta noche. La introducción es una manera de que nos conozcamos bien, porque no quiero que al final tengan piedras listas, ¿no? Para apedrearme. Muy bien, vamos a proseguir. Hay otra palabra que he encontrado, llave de ignición. Yo creo que todos conocen el significado de la llave de ignición. Esa es la primera dimensión. Pero cuando nosotros entendemos que ella tiene la función de encender o apagar el motor de un automóvil, nos preguntamos, ¿y cuál es la segunda dimensión? O sea, su raíz, su etimología. Y la palabra ignición, ahí está, vino de ignis en el latín, que significa fuego. Entonces, prende el fuego, la centella que da partida al motor. Aquí está otra palabra, es mariachi. Cuando miramos la palabra mariachi, nuestro entendimiento en la primera dimensión es que se refiere a un grupo folclórico, ¿sí? A un grupo folclórico, mariachi. Pero ¿por qué la palabra mariachi si en español es una palabra ajena a lo que nosotros entendemos como el vernáculo de la Real Academia Española? Es que México durante algún tiempo tuvo el control de los franceses.
y los ricos usaban el idioma francés. Y en sus bodas ellos usaban a grupos instrumentales para celebrar, para cantar, para tocar. Y es mariachi, vino del francés mariage. Y como los indígenas no sabían pronunciar la palabra mariage, ellos adaptaron a su idioma mariachi. Entonces, ahora ustedes conocen la segunda dimensión de la palabra mariachi, ¿verdad? Muy bien. ¿Y qué significa mariage? Significa casamiento. El inglés tomó mariage y lo mal pronuncia, marriage. ¿Sí? Pero es así como nosotros entendemos ahora la palabra mariachi. Ahora hablemos de la Biblia. Nosotros ya sabemos que el Antiguo Testamento fue escrito originalmente en hebreo. La primera traducción de la Biblia que se llevó a cabo se llamó la Septuaginta. Es Septuaginta porque 72 personas se ocuparon en la traducción del hebreo, el ivrit para el angliquí, para el iniquí, el griego, angliquí es inglés. Bien, entonces la Septuaginta es la traducción del hebreo del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero lo que quiero en esa introducción enfatizar es que es imposible traducir adecuadamente de un idioma para el otro. Podemos expresar nociones, podemos traducir de tal manera que hay entendimiento, pero uno pierde mucho de la esencia original. Hay un adagio italiano que dice traduttore traditore. Los traductores son traidores, significando que él tiene que robar del significado para adaptar a la cultura, al entorno del entendimiento de los que van a leer o escuchar la palabra. Muy bien. Posteriormente, Jerónimo tomó el texto hebreo, y él no sabía hebreo, usando la Septuaginta y escribió la Vulgata Latina. La Vulgata Latina es llamada Vulgata porque la palabra vulgo en el español no es una mala palabra, significa el idioma corriente del pueblo, del vulgo. Muy bien. Y a partir de ahí empezaron a aparecer varias traducciones a otros idiomas. Ahora, la Biblia, la Santa Biblia, entró en el idioma castellano en su primera traducción en el año de 1569 por Casidoro de la Reina, un hombre que había sido monje católico. Muy bien. Posteriormente, en el año 1602, un amigo de Casidoro de la Reina, llamado Cipriano Valera, hizo la primera revisión en el año de 1602 y a partir de ahí las revisiones son conocidas como Reina Valera. Y desde 1602 hasta ahora hemos tenido un poco más de 6 o 7 revisiones. Y hay algunas que en los últimos años tomaron lugar. Un hombre de Monterrey, Gómez, Reina Valera Gómez, yo considero eso un insulto de poner su nombre a la par de Reina Valera. Y apareció una otra traducción llamada Reina Valera Purificada, y así por adelante. Pero yo, como buen defensor de la Reina Valera 60, yo sigo, a pesar de las nuevas revisiones, para mí es todavía la mejor traducción disponible.
¿Es perfecta? No. Solamente Dios es perfecto. Ahora, el idioma original fue dado por el Espíritu Santo. Fue soplado por el Espíritu Santo. Fue inspirado por el Espíritu Santo. Y no hay errores. Pero al encontrar las traducciones nos damos cuenta de que estamos cambiando, adaptando, porque hay correcciones, porque algunos ya por medio de sus estudios se dan cuenta de que fue originalmente traducido de una manera equivocada o a la misma vez el idioma ha cambiado, porque el idioma no es un monumento, es un movimiento. Hace muchos años en España, la palabra hidalgo era una palabra muy fea. Era uno hija de una cualquiera. Pero después cambió de significado y ser hidalgo es traer sangre azul, ¿verdad? Muy bien, vamos adelante entonces. La Reina Valera 60, ya hemos hablado de ella, ahora entremos en el hebreo. El hebreo no tiene dos dimensiones como los otros idiomas. El hebreo tiene varias dimensiones, pero yo quisiera hoy considerar la tercera dimensión en algunas enseñanzas para que ustedes entiendan de la misma manera que yo les hablé de agua pluvial, les hablé de llave de ignición, les hablé de mariachi para enseñar las dos dimensiones. Vamos ahora a entrar en el idioma hebreo. Él tiene 22 letras y todas ellas son consonantes. Pero los masoretas, ¿ok? Los masoretas, en hebreo está escrito Baalí Masorá, que son los señores o maestros de la tradición. Ellos trataron de inserir en las consonantes algunas marcas, porque no podían cambiar el texto. El texto es sagrado, pero ellos pusieron arriba y abajo, al lado, algunas señales para ayudar a los que venían de la diáspora, porque muchos judíos estuvieron lejos de Israel y ellos necesitaban mantener el mismo sonido para evitar la dificultad al pronunciar las palabras. Ese fue el propósito de los llamados masoretas. Y ellos en el siglo, del siglo VII al X siglo de la era cristiana, ellos cuidaron de preparar ese material para que los judíos de todo el mundo tuvieran el beneficio, y ellos fueron ayudados por los llamados, ahí está, escribas, que en hebreo es soferim. La palabra soferim vino de sefer, que es libro, y el plural soferim, libros. Entonces los soferim son los que eran amanuenses, eran secretarios, eran escribas. Muy bien. Y ellos tenían la responsabilidad de hacer las copias fidedignas de las Escrituras. Y ellos entonces compilaron ese sistema en el texto bíblico original, y ellos entonces hicieron las divisiones en capítulos y en versículos. Hay una otra palabra aquí, la Tanaj. La palabra Tanaj se refiere al Antiguo Testamento. Tanaj es la abreviatura de 3 palabras. Torah, que dicen que es ley, pero no, es instrucción. ¿Okay? Es ley, pero es mayormente instrucción. Torah, la T, Torah. La N es de Neviim, que son profetas, y la G es de Ketuvim, los escritos sagrados. Entonces, esos 3 compendios se juntan en el Antiguo Testamento y es conocido en hebreo no como Antiguo Testamento, sino
Tanaj. ¿Ok? Muy bien. Y los señales que los masoretas pusieron en las consonantes, Tanaj es el libro y Nikud es la señal, es la vocal. Entonces, el hebreo tiene varios nikudots, varias vocales. Nikud es una vocal. Muy bien, apenas para ayudarlos a tener un entorno sobre el idioma. Ahora entremos en el estudio. Vamos a empezar, yo tengo 4 temas para esta noche. El primero es la palabra paz, la palabra shalom. Y a pesar de que la gran mayoría de personas tenga la impresión de que paz es la ausencia de conflictos o la ausencia de la guerra, yo me atrevo a decir que shalom es la paz en medio de las aflicciones, a pesar de las aflicciones. Es muy fácil gritar amén, aleluya, gloria a Dios, cuando tenemos salud, la pancita está llena, dinero en el bolso. Es muy fácil. Pero es cuando nosotros pasamos por el valle de sombra de muerte, es allí donde debemos de expresar este shalom del cual nos hablan las Escrituras. Vamos a leer Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Muy bien, cuando nosotros tomamos la palabra paz en el hebreo, la palabra shalom, ahí está, nosotros podemos reconocer en la tercera dimensión el significado de las letras, porque en el hebreo cada letra tiene un significado y el hebreo se lee de la derecha hacia la izquierda. Tomemos la primera letra, ahí está en color rojo, esa letra se pronuncia Shin, de Shalom, es la letra Shin. ¿Qué representa esta letra? Representa en su significado más profundo los dientes, el dibujo era de dientes, pero dientes afilados significaba comer, consumir, separar, destruir. Entonces, la letra Shin representa en Shalom destruir. La letra siguiente es la letra Lamed. Esa letra representa el cayado del pastor. Ahora, el pastor a través del cayado ejercita su autoridad, ejercita su protección y significa enseñar, significa liderar, moverse hacia adelante, significa autoridad, que está ahí en paréntesis. La letra siguiente es la letra Vav. La letra Vav representa un gancho y puede representar también un clavo. Entonces, la letra Vav en Shalom significa un clavo o un gancho. Para el hebreo es igual. Y la última letra es la Mem. Esa Mem es llamada Mem Sofit. Es una Mem final. Porque la Mem, antes de la final de la palabra, es un poco diferente en su dibujo. Ahora, la letra Mem representa olas, aguas, y significa sangre y caos. Entonces, ¿qué significa Shalom? O sea, ¿qué es la paz? Shalom, voy ahora a interpretar la palabra Shalom en su tercera dimensión. Shalom es lo que destruye la autoridad que establece el caos. Eso es lo que significa Shalom. Entonces, cuando uno está revestido de esta convicción, uno tiene paz en medio de la tormenta. El salmista nos hace entender que Shalom,
La paz es una convicción. Leamos el Salmo 23, versículo 4. Todos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Eso es que es una convicción. Y un sinónimo de convicción enseguida es que paz es una seguridad. El Salmo 121, versículo 1, todos, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Vamos a tomar unos segundos extras para interpretar eso. Alzaré mis ojos a los montes, o sea, yo no estaré con una mirada horizontal, yo no encontraré socorro entre mis compañeros, entre los seres vivientes. Yo tengo que, en una mirada vertical, mirar hacia arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y el salmista contesta, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Entonces es tener esa seguridad, esta convicción. Muy bien, ahora pasemos al segundo estudio. No podemos entrar muy profundamente en cada uno, porque no quiero cansarles, ni tampoco ustedes han traído almohada, ¿no? Los puedo hacer dormir. Pero el segundo estudio es sobre Melquisedec. Cuando usted va a las páginas de la internet, o cuando usted escucha desde los púlpitos, o lee en los libros enseñanzas sobre Melquisedec, ustedes van a escuchar informaciones en abundancia que no tienen absolutamente nada a ver con la verdadera identidad de Melquisedec. Vamos a leer Génesis capítulo 14, versículos 18 al 20. Entonces, ¿quién? Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Muy bien, vamos a analizar entonces la palabra Melquisedec. En el hebreo, ahí está la palabra que es Malquisedec. ¿Ok? Malquisedec. En hebreo, Malki vino de la palabra Melech, que es rey. Malki es mi rey. Un sustantivo hebreo, cuando termina con i, significa mío. Entonces, Melech es rey y Malki es mi rey. Y Tzedek, ahí está Tzedek, es justicia. Entonces, podemos nosotros decir que significa Melquisedec, mi rey de justicia. Esa es la traducción de la palabra Melquisedec. Ahora vamos a entender el contexto para que ustedes reconozcan la verdadera identidad de Melquisedec. Empecemos por Génesis 14, 18 al 20. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios, y mantengamos este versículo ahí, pongan atención. Entonces Melquisedec, ¿qué es Melquisedec? Rey de justicia. Rey de Salem. Mire, no supieron traducir Melquisedec, pero ahora ponen una traducción rey de justicia. ¿Ok? Rey, otra vez es Melech, rey de Salem. Salem es
shalom, es paz. Entonces, Él es Rey de justicia, Él es Rey de paz y es sacerdote de Dios Altísimo. Pensemos en eso. Y sabemos que todos los sacerdotes tenían que venir de la tribu de... tenían que ser, ¿qué? Levitas. Muy bien. Pongan atención a eso. Vamos ahora al versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. O sea, Abraham pagó, entregó diezmos a Melquisedec. Un otro texto ahora en el Nuevo Testamento, Hebreos 7, de 1 a 3. Porque este Melquisedec, rey de Salem, o sea, Melech a Shalom, rey de paz, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. O sea, lo que yo traduje en el Antiguo Testamento, la carta de los Hebreos ahora aclara para nosotros. Un otro texto en Juan 8:56. Pero antes regresemos al versículo 3, porque es de gran importancia este versículo. Razonemos. Despejen sus mentes ahora en cuanto a la identidad de Melquisedec. Y abróchense bien sus cinturones. ¿Okay? Aquí dice, sin padre, ¿puede un ser común y viviente no tener padre ni madre? Sin padre, sin madre, sin genealogía, ¿puede un ser común no nacer? Hermanos, Dios no existe. Escuchen bien, no se asusten. Dios no existe. Existir es pasar de un estado para otro. Del latín existere. Ex es el prefijo que da el cambio. Dios no existe. Dios es. ¿Entienden eso? Nosotros existimos. Pero Dios es. ¿Por qué? Porque es eterno. Él no tiene principio ni fin. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Entonces aquí dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Cuando el hebreo hace una comparación y diciendo hecho semejante al Hijo de Dios, está estableciendo el hecho de que Él es Dios. Una ilustración rápida. El hijo de una gata, ¿será caballo o gato? El gato. El hijo de un caballo, ¿será elefante o caballo? El hijo de Dios tiene que ser ¿qué? Dios. Entonces, esa es la manera como el hebreo identifica las cosas. ¿Vamos bien? Bien. Entonces, él no tiene genealogía. Y avancemos a Juan 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Quién está hablando? Jesucristo. ¿Cuándo miró Abraham a Jesús? Cuando regresó de la guerra y entregó sus diezmos a Jesús, que es identificado como Rey de Justicia. ¿Quién? Melquisedec. ¿Entienden eso? ¿Ah? ¿O todavía está? Vamos a un versículo más. Juan 8, 57 y 58. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy.
¿Sí? Entonces, Jesucristo se identifica aquí con la teofanía. Melquisedec era una teofanía de Jesucristo. Y hay una expresión aquí cuando él dijo, antes que Abraham fuese pasado, yo soy. Y él usó aquí el verbo que solamente Dios usa. ¿Sabían ustedes que el idioma hebreo no usa el presente del indicativo? Por ejemplo, si yo quiero decir, yo estoy aquí, yo digo, ani po, yo aquí. Si yo quiero decir, yo soy un hombre, digo, ani ish. Porque el verbo ser es un verbo en el presente, exclusivo de Dios. Solamente Dios está presente continuamente. Solamente Dios es. Él no existe, Él es. El concepto que tenemos de existir es un concepto muy limitado, muy humano. Entonces, para que Dios existiera, Él tenía que pasar de una parte a otra. Él tenía que no haber sido para ser. Eso es existir. Pero como Él ha sido siempre Dios, Él no existe, Él es. ¿Entienden eso? Lleven a sus casas esos pensamientos y después les va a caer el 20, ¿no? Bien, vamos a proseguir. El salmista, Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien, el orden de Jesucristo. Él no es según el orden de los levitas. Él es según el orden de Él mismo. ¿Por qué? Porque Él está encima de todas las tribus, de todos los seres, de todo lo que existe. ¿Por qué? Porque todo lo que existe no existía sin Él. Y sin Él, nada de lo que se hizo hubiera sido. ¿Ok? Vamos ahora a pasar de Melquisedec para un tema importante también, procurar los mejores dones. Vamos a un texto en 1 Corintios 12, versículo 31. El apóstol Pablo escribe una carta a los Corintios, la iglesia más loca que ha existido en las páginas del Nuevo Testamento, y él está usando palabras muy fuertes para tratar de exhortar, enseñar, corregir a los corintios. Y cuando llega al final del capítulo 12, versículo 31, el español dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. En primer lugar, hay un contraste aquí, acuérdense, Pablo era griego o judío. Era judío. Entonces, él está usando un razonamiento judaico o judío, ¿sí? Y él está por contraste. Los mejores dones, pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y en un rato proseguimos ahí. Vamos al texto griego, ¿ok? 1 Corintios, vamos a 1 Corintios, antes del griego, 1 Corintios capítulo 12, capítulo 1, versículos 4 al 7. Ok. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera, rojo, que nada os falta, ¿en qué? ¿Tenían ellos todos los dones? ¿Sí o sí?
Bien. ¿Sí o sí? Claro que sí. Nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a 1 Corintios 12, 11. No apareció 12, 11, ahí está. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, ojo, repartiendo a cada uno en particular como quien quiere. El hombre, la mujer o el Espíritu. Ok, ¿tenía Corinto todos los dones? ¿Quién repartía los dones? Entonces, ¿cómo puede o cómo podría Pablo decir a los corintios, tercos, sinvergüenzas, locos, procurar los mejores dones? Si en primer lugar no le toca a uno procurar. En segundo lugar, el Espíritu Santo es el que otorga. En tercer lugar, ellos ya tenían todos los dones. Vamos entonces ahora a 1 Corintios 12, 4 al 7. ¿Estará ahí? Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. En esos versículos tenemos la Trinidad, apareció la Trinidad, sí o sí. Y otra vez Pablo enfatiza que es el Espíritu Santo quien da a cada quien la manifestación. ¿Sí? En el versículo 7. Muy bien. Ahora vamos a 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Yo repetí el versículo porque quiero enfatizar algo aquí que muchos no han logrado pues alcanzar. Y entremos ahora en 1 Corintios 12, 31. Ahora vamos a examinar el versículo que les prometí, si la expresión procurar los mejores dones es adecuada. Dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y antes de todo, hermanos, la Reina Valera 60 es la mejor traducción que yo conozco. ¿Ok? Y conozco varios idiomas. Pero, ¿qué dice el griego? El griego dice, zelute de ta charismata, ta kreitona, kai eti katipu pervolen hodon homin deiknumi. La primera palabra es zelute, es el verbo. ¿Qué significa zelute? Paremos ahí. Y antes de entrar en materia, yo les pregunto algo muy sencillo en español. Si yo digo para ustedes, trabajamos, ¿es presente, pasado o futuro? ¿Cuántos dicen que es presente? Bajen sus manos. ¿Cuántos dicen que es pasado? Bajen sus manos. ¿Cuántos dicen que es futuro? Bien. ¿Sabían ustedes que trabajamos puede ser pasado o futuro? ¿Cómo voy a identificar? Según el contexto. Ayer trabajamos hasta la medianoche. Ayer trabajamos, pasado. Hoy nosotros vamos a la tienda y después tenemos que volver al trabajo, porque hoy trabajamos hasta la medianoche. Es tiempo presente,
¿sí? Entonces el contexto, la frase nos ayuda a discernir. El verbo zelute en la lengua griega puede ser, próximo slide, imperativo, y la traducción de imperativo sería procurad, o presente. La traducción estáis procurando. Y me atrevo a decir que lo que Pablo escribió al escribir zelute no fue procurad, sino tercos, tontos, locos. Vosotros estáis procurando los mejores dones. Pero yo os voy a enseñar algo bastante mejor. Vamos al texto de 1 Corintios 13:1. Él dijo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Entonces Pablo está corrigiendo a los corintios y enseguida él escribe el capítulo 13, donde celebra el amor verdadero, agape, el amor verdadero. Aquí terminamos los dones, ahora entremos en el último tema, que es un tema que muchos pues han leído, han preguntado y han pensado saber, pero vamos a leer Marcos 15:43. José de Arimatea, ¿cómo se llamaba? José de Arimatea, miembro noble todo del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. La palabra osadamente en el griego significa con coraje, con destemor, con agallas. ¿Sí? Él entró ahí porque él era el rey de la cocada negra. ¿Okay? Bien. Ahora el otro texto está en Juan 19:38. Después de todo eso, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Ahora Mateo 27:57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea. Entonces estamos viendo aquí que Arimatea no era su apellido. Era José de la ciudad de Arimatea. ¿Sí? Llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y ahora Lucas 23:50-52. Había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. Concilio aquí es Sanedrín, ¿okay? Varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿quién era José? José no era un José de Cesarea, no era un José de Belén, era de Arimatea. ¿Qué dice la palabra de Dios? Veamos. Era rico, creyente, noble, pertenecía al Sanedrín, era bueno, era justo y no estaba de acuerdo con la ejecución. Esas son las características de José de Arimatea. Ahora, sabemos que Arimatea era su lugar de residencia, pero en toda Israel no existe tal ciudad. Nunca existió la ciudad de Arimatea. Oh, ¿qué pasó? Bien, ¿cómo podemos descifrar ese enigma? Vamos a ilustrar para que yo les lleve al lugar donde debemos de ir.
Vamos a empezar considerando la imagen que Nabucodonosor vio en su sueño. ¿Ok? Ustedes conocen bien esa imagen. ¿Sí o sí? Bien. Nosotros sabemos que los dos hombros representan los medos y los persas. Dos hombros, un pueblo, medos y otro, persas. ¿Estamos bien ahí? Hubo una conferencia teológica en la Universidad Bautista de Luciana el año pasado y yo presenté mis conclusiones teológicas con dos otros, pues, según ellos, teólogos. Hay teólogos y teolocos, ¿no? Y yo, al presentar mis conclusiones, yo dije que así como los dos hombros representaban a medos y persas, y ya sabemos todo, las dos piernas, representantes del gobierno romano, del imperio romano, aquí vamos a las dos piernas, el imperio romano del occidente en una pierna y el imperio romano del oriente en otra pierna. El imperio del occidente se metió en Europa y posteriormente hay el desarrollo de naciones, lenguas, pero entró en Europa. Y el imperio del occidente, del oriente entró en los países pues, de Asia Menor, etc. ¿Sí? Muy bien, vamos ahora a entender eso. A pesar de que los soldados romanos se comunicasen en el idioma latino, la lengua franca, ¿qué significa lengua franca? Es una expresión latina. Lengua franca quiere decir el idioma de la calle, del vulgo. ¿Sí? A pesar de que el imperio romano estaba dominando, la lengua franca en el llamado occidente era, yo creo que era el griego. Ahorita vamos a volver a eso. Regresemos. Sí, lengua franca. La lengua franca en la pierna que representaba el occidente, la lengua franca era el griego. Y la lengua franca en la parte oriental, la otra pierna, era el arameo. El arameo es muy parecido al hebreo. Son lenguas hermanas. Así como el portugués y el español son muy parecidos. ¿Sí? Hay cosas en portugués que son muy semejantes al español. ¿Sí? Porque son lenguas hermanas. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a ilustrar una palabra que es la siguiente, que está ahí en hebreo. No puse los nikuds, las vocales, pero es Har Megiddo. La palabra Har Megiddo, ella fue traducida en griego como Harmagedón. ¿Okay? Y pasó al español como Armagedón. Eso no es una traducción, es una transliteración. ¿Y qué significa Har Megiddo? Monte del Megiddo. Har es monte. Y Megiddo, Har Megiddo. ¿Sí? Muy bien. Ahora regresemos a Arimatea. Los muertos durante el Imperio Romano y de acuerdo con el judaísmo, ellos tenían que ser sepultados en el mismo día. Porque si un miembro de la familia
no rescataba el cuerpo, él tenía que ser enterrado en una fosa común. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como José de Arimatea, y escuchen eso, era el tío de María. Hoy no tenemos tiempo para entrar en esos detalles. Yo estaré dando esos detalles en un congreso especial que tomará lugar en junio en Playa del Carmen. Ahí voy a dar hasta lo más profundo, pero aquí tenemos que considerar tiempo y el hecho de que ustedes están cansados ya. Bien, entonces Arimatea, José de Arimatea, era tío de María. Y como el padre de Jesús, José, desde que él fue a los 12 años a Jerusalén, ya no se menciona más a José, padre de Jesús. Y yo me atrevo a decir que María estaba viuda. Por eso Jesús no pudo empezar su ministerio antes de los 30 años, porque siendo él primogénito, él tenía que cuidar de la casa, de la madre, de los hijos, hasta esa edad de 30 años. ¿Okay? Vamos entonces ahora, él se atrevió a comparecer delante de Pilato para suplicar su permiso para sepultar a Jesús. Marcos 15, 43, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces, ¿qué significa Arimatea? Ya les hablé de Armagedón, ¿sí? Ahora, ¿qué significa Arimatea? Vamos a la próxima frase, dice, Yosef ho apo Arimataias. Esa es la expresión griega que aparece en el Nuevo Testamento griego, que dice eso, José de Arimatea. ¿Ok? ¿Qué significa Arimatea? Vamos a una palabra que está en el hebreo, que es la palabra Ramaim. La palabra Ramaim es más conocida como Ramá. Por ejemplo, Tequisquiapan es conocida como Tequis. ¿Sí o sí? Entonces, Ramaim es conocida como Ramá. Muy bien. Josué 18, 21 al 28. Las ciudades de la tribu de los hijos de Benjamín, por sus familias, fueron Jericó, Bet-Hogla, el valle de Casis, Bet-Arabá, Semaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Kefar Hamoni, Ofni y Geba, 12 ciudades con sus aldeas, Gabaón, Ramá, Beerot, Mispa, Cafira, Mozá, Requem, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebús, que es Jerusalén, Gabá y Kiriat, 14 ciudades son sus aldeas. Esta es la heredad de los hijos de Benjamín conforme a sus familias. ¿Han oído hablar de Jebuseos? Eran los descendientes de Jebús que estaban en Jerusalén. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a la próxima palabra, que es Arimatea. ¿Qué significa Arimatea? Significa el monte de, escuchen, Arimatea, el monte de Ramaim, o sea, el monte de Ramá, una ciudad, un pueblo que estaba al norte de Jerusalén, aproximadamente 8 kilómetros. Y eso facilitaba el caminar de José, que era miembro del Sanedrín. Y ahora el último texto, Proverbio 25, 2. Escuchen. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. ¿Qué significa eso en hebreo?
tomemos la última parte, contrastando con la primera. En la primera, Dios encubre un asunto, significa Dios tiene misterios. Pero le honra del rey, ¿qué significa honra del rey? Honra del sabio, honra del rico, es escudriñarlo. O sea, cuando el Señor dijo, y ese fue el tema de esta noche, escudriñando las Escrituras, cuando escudriñamos las Escrituras, somos sabios. Hay personas que dicen, oh, yo me propuse a leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis en un año. So what? ¿Y qué? La Biblia no es para ser leída. Escuchen, la Biblia no es para ser leída, es para ser escudriñada, analizada, comprendida. Porque memorizar, yo conozco algunos pericos en Brasil que han memorizado cosas tremendas, aún maldiciones. ¿Me entienden? Mi abuela tenía un perico que cuando yo iba allá, él decía a mi abuela, y yo estaba ahí, y decía, ¿y este no se va a ir? Y de vez en cuando me miraba y preguntaba lo mismo. Ese no se va a ir, mi abuela, no, ese es mi querido nieto, yo lo amo, yo lo quiero. Y ella decía, el perico, viejo, no sé qué pasó con él. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que la gloria de Dios es encubrir un asunto, significando que en su gloria Él ha dejado perlas escondidas en su palabra. Pero la honra del sabio, la honra del rey, la honra de sus hijos es escudriñar, buscar. Y eso ha sido mi propuesta de vida. No leer, sino escudriñar. Y voy a concluir diciendo que a veces yo estoy con mi computadora abierta y aquí está el texto en hebreo, griego, latín, inglés y español. Y mi esposa pasa a las 2 de la mañana porque no estoy en la cama. A veces me encuentra ahí así, mirando y tratando de entender, y a veces me encuentro dormido. Pero, durmiendo o no, yo quiero conocer más de la palabra de Dios. Por eso les propongo a animarse a escudriñar, a preguntar. El que más pregunta, más sabe. El que nada pregunta, nada sabe. Pregunten, escudriñen y háganse ricos para la honra y la gloria del nombre del Señor. Que el Señor los bendiga. ¿A quién le toca?